Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, profe. No sé la verdad en qué momento vaya pues a presenciar el video. Pues nada, de antemano espero que esté muy bien y, y que todo esté yendo de la mejor manera. Bueno, pues el día de hoy queríamos hacer una breve presentación sobre un teatro de sombras, específicamente el teatro Wayang. Como pequeño taller o pequeña demostración, está acompañado por mi compañero William Camilo Suárez Amaya y quien pues les habla en este momento, Gabriel Gómez Pinzón, ambos integrantes de cuarto semestre para praxis expresivas. Listo, rápidamente, pues digamos que el teatro Wayang es como una subdivisión, por decirlo así, de un colectivo, el cual se conoce como teatro de sombras. Bueno, primeramente se cree que el término Wayang proviene del Bayang, en este caso es sombra, lo que ya les estaba diciendo anteriormente. Y en este caso, pues el teatro de sombras se considera el modelo o como un índice para la forma de los teatros, para la forma del teatro de títeres, de máscaras o de danza. Hay que tener en cuenta también que es un teatro muy tradicional de Java o Java, como se conoce, de Sonda y que es Java occidental, de Bali, de Lombok, de Sumatra, de Kalimantan, de Malasia y más que todos los territorios que han recibido mucha influencia de la cultura javanesa o javanesa. ¿Listos? Bueno, hay que tener presente, ya como anteriormente lo dije, es un teatro netamente tradicional que está basado pues en títeres. Siendo este arte considerado como una de las más antiguas. Generalmente se presenta en el teatro local, dependiendo de un dalang. ¿Quién es un dalang? Un dalang es el maestro de títeres narrador, que da forma a la representación. ¿Sí? En este caso, el dalang controla la orquesta de los gongs. Los gongs son los instrumentos como más representativos o más utilizados para este tipo de teatro. Es aquel también que narra la historia y de alguna otra forma denomina el gamelán. Y normalmente pues se encarga de un diálogo, ¿no? Eh, y pues también tiene como que la habilidad de darle movimiento y animación a todas las figuras. Eh, hay- en ocasiones la historia no cuenta con títeres, eh, sino que como que las personas hacen la representación de estos, los cuales son los actores. En este caso, ellos son bailarines, realizan coreografías, generalmente improvisan un propio diálogo, pero siempre tienen que ir de la mano de la narrativa del Dalán. Y ellos son denominados como uno de los espectáculos Wayang Orang, que son los títeres vivientes. Y en este caso, pues el Wayang es un teatro que se da como la utilización de una sola persona, ¿sí? La cual, pues digamos que, vuelvo y repito, tiene como la habilidad de darle como vida a cada uno de los títeres, el cual pues también representa diferentes personajes mediante diferentes tipologías basadas en lo que se está abordando en la historia. Por otro lado, encontramos como los tipos. Y hay que tener presente que algunas regiones, los nombres de los tipos, en este caso cuando hablo de tipos, hablo de los títeres o de los personajes, cambian mucho pues los nombres. Entonces digamos que en una región se le puede decir con tal nombre,
y ya digamos que cruzando la frontera, así en términos coloquiales, ya es conocido con otro nombre totalmente distinto. Pero como que los más recurrentes y los más generalizados, el varón se conoce como alus, la dama o la mujer hace referencia a un putri, el varón vigoroso es el gaga y el demonio de Nowa, ¿sí? En este caso, un quinto grupo está formado por los payasos. En este caso, Panazar en Bali se conoce y Punakawan en Java. Generalmente siempre hay un ogro, ¿no? Porque las historias están muy representadas como en héroes y demonios o monstruos. Entonces, en este caso el ogro, pues está asociado con un inframundo y la muerte, ¿sí? Y actúa como un antagonista o un villano, generalmente conocido como Rawana o Ravana en la India, en el Ramayana. En la música, aquí entramos a hablar mucho de los instrumentos y pues digamos que la sonoridad que se tienen en este arte, ¿no? La música siempre va enlazada con una manifestación visual, con una danza armónica y son fundamentales para una representación del guayán, ya que es aquel que a veces se guía por la música para darle como introducción a los personajes que se tienen, ¿sí? Entonces, en este caso, las orquestas pues están formadas básicamente por instrumentos de percusión. Normalmente, vuelvo y repito, no en todos como los casos, de un material metálico. En este caso, pues el guayán eh, emplea cuatro instrumentos de bronce o también pueden ser de diferentes materiales, pero generalmente es de bronce, llamados Gender Guayán. Los tambores se utilizan para crear los efectos de sonido que siempre van a estar acompañando el movimiento del baile y para transmitir las órdenes del Danang. Puede ser que la música cambie en los tiempos, pero esto le vuelvo y repito, dan las entradas como a los personajes, ¿no? El Java y el Sonda se denominan como gamelán, que es la orquesta de los gongs, ¿sí? El Java es el instrumento que suelen incluir metalófonos de bronce en láminas de diferentes octavas, sarón, pekín, panerus, barang, slentem y gender. Sí, esto es como por decirlo así en la zona más pudiente, ¿no? Y los instrumentos de barrio ya tienden como a cambiar un poco, ¿no? Hay que tener presente que esto también es netamente cultural y pues en algunas regiones pues no se tiene como mucha asequibilidad a ciertos materiales, entonces estos son cambiantes, ¿no? Entonces los instrumentos del barrio, como se denomina, o los de como que las zonas más vulnerables, por decirlo así, eh, son el bonag, el rinsing, el kenong, el comping, el kentung. En los xilófonos encontramos el gambang, la flauta, el suling, el tambor, el kendang y el ketipung. Ya por otro lado encontramos unos instrumentos de cuerda, el cual hace referencia al rebag, al selempung. Y pues también hay que tener presente que hay voces, en este caso son cruciales, y generalmente son de vocalistas femeninas, que son conocidas como Sinden o Pesinden. Y pues ya como había explicado anteriormente, es como las zonas menos centrales, ¿sí? En este caso el Java y el Sonda son como que las zonas como que más concurridas, más centrales, los cuales pues los instrumentos cambian y varían. Y pues los del barrio, que son como las más aledañas, manejan los instrumentos que pues ya expliqué anteriormente. Ah, bueno, entramos a un tema bastante importante que es el tema de la improvisación. Sí, en este caso es como darle mucha confianza a los intérpretes, pues los cuales crean un texto
en base a unas normas, las cuales las da el presentador, ¿cierto? Entonces, pues en esta estructura se estudia mucho un aspirante a Dalang, que es como, son como sucesores a que está pues presentando la obra. Y siempre se les da como pequeñas tareas como para ir evolucionando en su proceso. En este caso, comienza con un mantra introductorio, el cual hace que el intérprete esté en todos los relatos. Y sigue con una que otra escena, generalmente cortesanas, ¿no? Bueno, hoy en día siguen siendo pues temas de aprendizaje vía oral, sí, pero muchos aprenden como que este arte en centros de enseñanza, en centros de enseñanza pues superior, se denomina así, los cuales llevan nombre como Surakarta e de Pensar. Estos centros están como que representados por eh, dos líneas y en medio una S, ¿sí? También hay que tener presente que en medio de la representación se introduce a una extensa escena de payasos. Y todas las representaciones se incluye una escena romántica y generalmente la obra culmina con una o más batallas. Como anteriormente les había pues planteado, siempre está como unos héroes y unos antagonistas, los cuales como que se confrontan a lo largo pues de las historias, ¿no? Y pues hay que tener presente también que los estudiantes realizaban como que sus primeras representaciones a la edad de 15 años, los que eran como aspirantes, por decirlo así. Y se afianzaban como artistas netos ya más o menos alrededor de los 20 años. El tema de los géneros, pues es como muy variado, pero hay tres principales géneros, los cuales como que eh, son representativos tanto para la región como tanto para la forma del teatro. Eh, en este caso, eh, existen muchos tipos de guayang, pero hay unas que también como que abordan ciertas reglas para identificar qué tipo son, ¿no? Entonces, en este caso, pues en el teatro indonesio, el primer término que se nombra suele referirse pues a un tipo de género. En este caso, pues el guayán es el género que significa que el espectáculo narrado es un dalang acompañado de un gamelán y emplean tipos de improvisación estructurada. Es decir, se les da como esa mano para que improvisen, pero sin salirse como de los parámetros o de los límites del guayango. El segundo término generalmente hace referencia al medio en el que se presenta un espectáculo. En este caso puede ser un pergamino, que es conocido como el beber, los títeres de sombras, que son fabricados en cuero, como el kulit, y los títeres planos de madera, como el clitic. Eh, Hay unos títeres que se encuentran como en un material de varilla, de madera, que son conocidos como golek. Las máscaras que se ven están con el término de topej. Y pues el bailarín sin máscara que a veces también se hace presente, se conoce como wok u orang. Ya entramos a un tercer término, perdón, el cual nos permite conocer el ciclo del relato. Lo que más como que se frecuenta en este caso es que se trate de una purgua. ¿Qué es una purgua? Purgua hace referencia a algo muy antiguo o a un libro, ¿sí? O sea, en este caso es como contar historias o sucesos o cuentos que se presentan bien sea en un libro o de un voz a voz, como es conocido coloquialmente.
el cual, bueno, en este caso, este indica que es parte del Mahabharata, eh, donde los cinco nobles, Pandava, se enfrentan a sus malignos primos, Kurawa. El, el Ramayana, donde Vishnu, o Vishnu, conocido también así, encarnado en Rama, salva a su esposa, cita del demonio Ravana. En este caso es como un pequeño relato o una pequeña historia, la cual pues está dividida como en los tres parámetros que les había dicho hace unos minutos. Hay una historia, hay unos héroes o protagonistas, hay unos antihéroes o villanos y los cuales siempre van a generar una confrontación. Y con esto pues damos terminado como a una historia y a un acercamiento del tema del teatro Wayang. Espero les haya gustado y ya nos introduciremos con una obra que realizó mi compañero William y espero la disfruten. Muchas gracias y feliz tarde o feliz noche o feliz día. Ay, ay, ay. Que estén muy bien. En un principio, cuando el mundo transcurría sus primeros años de creación, este era inhabitado por los seres humanos. Solamente habitaban allí los dioses de Indonesia, quienes, debido a su gran poder y egoísmo, se encontraban constantemente con épicas batallas entre ellos. Estas guerras, por lo general, no dejaban ningún vencedor. Por el contrario, en múltiples ocasiones, estos dioses decidían marcharse después de largas y largas horas de intensas luchas y grandes cantidades de poder energético perdido. Un día, Agni, dios del fuego, decide invadir y vencer el reino prodigioso de Ragna, diosa de los demonios y autora de grandes casos de destrucción e invasión de reinos con menor poder divino. Agni preparó su estrategia de invasión. A él se le unió Varón, quien vivía una constante disputa y poseía gran odio hacia Ragnar. Varón era el dios de los espíritus y por ende su guerra contra la diosa de los demonios. Días después de haber planeado el ataque, Agni y Varón deciden ir en busca de su trofeo, Ragnar. Ella no sabía nada del ataque que le esperaba. Agni y su aliado llegan al reino prohibido de la diosa de los demonios y empiezan a destruir todo en espera de ella. Ragnar, al percatarse de esto, huye de su reino, pues sabía claramente que estaba en desventaja de poder. Acude a matar a Zambú, dios de la sabiduría. Este, al enterarse del conflicto que se le avecinaba, le sugiere crear un ejército de seres con similitudes a ella, pero sin destinarles el gran poder que Ragnar poseía. Este ejército debía ser fiel a ella, tomar su lugar en las guerras y protegerla de todo mal y amenaza que le rodeara. Batarasamu decide brindarles la misma idea a Agni y Varón. Esto lo hacía para que la guerra de poder estuviese en igualdad de condiciones. Estos, de igual manera que Ragnar, crean su ejército con similitudes claras de ellos. Días después, los dos bandos están preparados para la batalla. Cada uno tenía listo su ejército de lucha, por lo cual Ragnar decide ir por Agni y Varón. Al llegar al reino del dios del fuego, Ragnar decide atacar el majestuoso imperio. Agni, al percatarse de que algo no andaba bien,
opta por dirigirse al lugar previsto para la guerra y allí se encuentra con Ragnar. Cada uno dispone su ejército para la lucha. Los humanos, quienes eran guerreros de los dioses, comienzan el ataque mutuamente. Pasaron horas y horas de lucha constante entre los humanos hasta que el último murió. Allí, viendo que no les quedaba más opción y que los humanos habían sido una gran idea, los dioses deciden realizar un pacto de muerte para salvar sus creaciones y liberarlos de la lucha constante. El acuerdo establecido consistía en dejar que los humanos reinaran el mundo que los dioses dejaban y cada ejército debía encargarse de memorar a su creador.